En la Sí. jornada de hoy, recibiendo y agradeciendo estos minutos al psicólogo Martín Marzano. ¿Cómo anda, Marzano? ¿Anda bien? Muy bien, Diego. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo siempre muy grande para vuestra audiencia. Buen lunes. Bueno. ¿Sabe que el otro día charlábamos y un poco planificando algunos de los temas? Hay gente que no tiene por qué estar enterado del currículum de alguna persona maldonada. Hay gente que se olvida que usted fue el presidente del INAME, Sí. del Instituto Nacional del Menor, allá a principios del 2000, ¿no? Exacto, en el 2001. 2001. Porque hablando de violencia, hablando de tiempos y de generaciones perdidas, porque nunca ninguna fórmula es de respuesta inmediata, nada de lo que se planifique hoy para nuestros niños o para la juventud se va a lograr mañana. Exacto. Pero capaz que sí, cosas que se podían observar en determinado momento son las que hoy se pueden constatar a nivel social. Sí. Porque aquellos niños que usted tenía hoy son jóvenes o adultos ya, en muchos casos. Sí. ¿Cómo era el funcionamiento del INAME? Cuando usted lo nombró, el gobierno de Jorge Valle fue, ¿no? Sí, es un cargo de confianza. Si bien mi currículum técnicamente coincidía un poco con el perfil que se requiere para este cargo, que requiere tener conocimiento de psicología, de sociología, de drogas, de discapacidad, en fin, de temas vinculados a familias vulnerables, yo no ingresé por concurso. Ingresé sencillamente porque el presidente Valle entendió que era una persona idónea y que podía trabajar allí. Fui designado con venia del Senado en el 2001 y estuve trabajando hasta el 2004 en un organismo muy complejo, que lo era más en ese momento por la sencilla razón de que en aquellas circunstancias prácticamente el INAME junto con el Banco de Previsión Social eran los dos organismos sociales por naturaleza, los que absorbían la atención de los derechos de los usuarios y eran los que de alguna manera enfrentaban las crisis cuando se dieran. Como sucedió en el momento en que yo estuve. Cuando yo estuve justamente participé prácticamente de los 4 años en los que Uruguay vivió la crisis económica y social más importante, yo diría de los últimos 50 años seguramente, y el INAME se transformó de alguna manera en un organismo que estuvo obligado a dar respuesta más allá de la edad de las personas. Recuerdo perfectamente que nuestra población era una población de la atención de 45.000 niños en todo el país, y en un determinado momento nos reunimos con el doctor Jorge Valle en los momentos en que se produjo la crisis bancaria, y el doctor Jorge Valle reunió a todos los ministros y a todos los presidentes de los entes autónomos, unas 30 personas en la Casa de Gobierno. Y les dijo, muchachos, acá esto es muy complicado, estamos en una situación muy difícil, y hay que reducir el 25% de gastos, todos parejos, todos parejos. Dice, salvo Marzano, que Marzano va a incrementar los gastos. Y yo dije, presidente, ¿por qué? Dice, Marzano se viene una crisis muy importante y el organismo natural que va a tener una demanda de problemáticas sociales absolutamente anormal va a ser usted. Bueno, dicho y hecho, a los 20 días de 45.000 niños nosotros teníamos una cobertura de 65.000 niños. Y en menos de un año, a fines del 2002, estábamos atendiendo 200.000 personas, de las cuales ya el 40 o el 50%, 70 o 80 eran niños y los demás eran adultos. Y el Instituto Nacional del Menor de esa época no tuvo más remedio que hacerlo. Y bueno, yo fui uno de los que quedé exonerado de la reducción del gasto, porque en realidad el gasto para nosotros aumentó, se triplicó, ¿verdad? El INAME es un organismo muy importante que ahora está en un nuevo contexto porque en aquel momento todavía no existía el MIDES, ni existían otras instituciones como INISA, por ejemplo, que han permitido compartir la carga. En aquella época, INAME tenía incluido INISA, que es el instituto que trabaja con los jóvenes infractores. En esa época se llamaba INTERG. Allí nosotros tuvimos 800 muchachos que están en lo que hoy se conoce como la Colonia Berro. Con buen criterio se separó la población de amparo, los niños que tienen problemáticas esencialmente económicas, esos decenas de miles,
se separaron de estos muchachos que tienen otras características. Y ahora existe INIS, y naturalmente se creó el Ministerio de Desarrollo Social, que ha creado una multiplicidad de programas que en aquellos tiempos los desarrollaba el INAME. Corría todo por la cuenta del INAME, los infractores, también adultos, era de los menores. Llegamos a tener 2.000 adultos nosotros. Nosotros teníamos 5 clínicas psiquiátricas. Nosotros teníamos 4 centros de atención de problemáticas de adicciones, centros de atención en situación de personas en situación de calle. ¿Y qué cosas nos explotaron hoy como sociedad en las manos que usted en aquel momento ya la veía venir? Por la gente que usted tenía que atender. Yo creo que desafortunadamente seguimos sin entender cuál es el valor realmente en términos económicos de las políticas sociales. En términos generales existe el mito de que las políticas sociales son gastos. Es gasto. Y el país, y hablo de todos los gobiernos, incluso el propio, nosotros no tuvimos capacidad como para hacer esa transformación cultural porque tuvimos que atender una crisis. Pero a mi modo de ver debió tenerse en cuenta que invertir en materias sociales es absolutamente rentable en términos económicos. Como esto no es tan sencillo de medir... ¿A largo plazo? A largo y a corto plazo. Porque con un niño los resultados son mucho más rápidos que con una persona mayor, ¿no? Cuando uno invierte en primera infancia, si usted invierte adecuadamente en el primer año de vida, la capacidad de aprendizaje que va a tener el niño en el segundo año de vida es infinitamente mayor. Y naturalmente, si usted invierte en la madre adolescente para que esté alimentada adecuadamente, controlada adecuadamente, una problemática de la que poco se habla, no tenga absolutamente ninguna duda que ese niño va a tener un desarrollo del cerebro a lo largo del proceso embrionario que va a marcar su vida en forma absolutamente considerable. Felizmente algunas teorías se han modificado y los seres humanos modificamos la inteligencia a lo largo de la vida. Yo sigo siendo un poquito más inteligente día a día, usted también, el ciudadano también, en la medida que sigamos leyendo, que nos sigamos instruyendo y en la medida que sigamos practicando lo que es el funcionamiento cerebral. El cerebro opera como un músculo. Si yo en este momento tengo 63 años y me voy a un gimnasio y me pongo a hacer pesa, dentro de 2 meses usted me mide el bíceps y yo tengo 1 centímetro o 2 centímetros más. Eso mismo pasa con las neuronas. Si una persona de 80 años se comienza a desarrollar actividades culturales, por ejemplo lee o aprende un idioma, aunque no aprenda nada, el esfuerzo que significa que la obligación que hace el organismo a la neurona para tratar de entender qué es y es o qué es no, eso ya estimula la neurona y la desarrolla y permite una capacidad cognitiva que eso está medido, esto es evidencia científica. Invertir en la primera infancia es absolutamente fundamental, porque nosotros en este momento, fijémonos lo que pasa. El Uruguay mejoró, estamos mejor, tenemos menos pobreza, pero los más pobres son los niños de 0 a 6 años. 1 de cada 3 niños en este país es pobre. Esa pobreza significa que además vive en un hogar pobre, en un hogar donde no va a tener medios no va a tener texto, no va a tener expresiones desde su familia para que vaya a la escuela, no va a tener acceso al inglés, no va a tener acceso a la actividad deportiva, va a vivir en una zona de supuesto confort que inhibe la posibilidad de que se desarrolle. El cerebro se desarrolla toda la vida, pero se desarrolla esencialmente en los primeros 5 años. No entender esto es no darnos cuenta que cuando no invertimos en un niño, seguramente vamos a gastar muchísimo más cuando sea adolescente. Claro. El adolescente infractor, cuando yo estaba en el INAU, no sé cuánto sale ahora, mantenerlo salía $1.500. $1.500, $60.000 pesos para tenerlo preso, además, y para tenerlo en una situación donde lamentablemente la reinserción de estos chiquilines era limitadísima, ¿no? Y la pobreza y las condiciones de vida de los primeros años marcan la vida de la gente, innegablemente. Y allí volvemos una vez más a la gran herramienta de todos los países, más allá de los colores y de las ideologías, la educación. Hay que educar. A mí dice, hay gente que me dice a mí de forma irónica, tú sos un fanático de la educación. Yo no soy un fanático de la educación, yo soy una persona inteligente que tuve la suerte de estudiar, que leo,
que investigo, que sé lo que pasa en otros países del mundo, y sé que la calidad de los países y el estándar de vida de los países no depende de su capacidad económica y su riqueza, si tienen minas de oro, minas de uranio, no, depende de la capacidad cultural de su gente. Japón es un país pobrísimo. Es un país pobrísimo. El 95% de los minerales, Japón los tiene que importar. Bueno, es la primera industria automovilística del mundo. ¿Por qué? Y porque tiene el 70% de su población que tienen un mejor nivel educativo que yo, a nivel terciario. Son universitarios, posgraduados. Estados Unidos es un gran país. Y bueno, casi el 60% de su población tienen una tecnicatura o tienen una carrera universitaria. Finlandia, Noruega, Suecia. Hay una relación directa con el nivel educativo de la población y el desarrollo y la calidad de vida. ¿Dónde le estamos cerrando? Porque usted cuando me habla de la pobreza infantil, sí, cuando me da alguien que se para en el lado del gobierno, me podría decir, no, hay una multiplicidad de organizaciones asistencialistas. Hay un, ¿cómo me podría decir? Entre comillas, una burocracia gigantesca para todo. Sí, uno cuando habla de adicciones le dicen, no, porque está tal plan, está tal plan, está tal otro plan, está tal otro plan. Cuando habla de pobreza, está tal plan, está tal plan. Y resulta que nada soluciona nada. En droga, te corrijo un poquito, no hay mucha cosa. En droga hay una gran carencia. Pero en los otros terrenos hay una multiplicidad de programas, es muy cierto, asistencialistas. Estamos atendiendo, somos bomberos. Y en realidad lo que tendríamos que hacer es evitar que se produzca el incendio. Tendríamos que estar trabajando en programas de prevención y de promoción de salud. Y naturalmente, ahora cuando hay una multiplicidad de programas, también es fundamental coordinarlos, ¿no? No hay una adecuada coordinación, lamentablemente. Se ha hecho un gran esfuerzo desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Se montan esfuerzos para se montan esfuerzos, unos por un lado, otros por el otro, y la inmensa mayoría de la población no sabe dónde están los recursos. Y cuando por ahí un dirigente político, por ejemplo, en campaña, yo recuerdo que dijo, no, si no mandan a la escuela le quitamos el bono, si no esto... ¿Eso es parte de quitar el asistencialismo o no? ¿O es un error? No, eso está bien. Hay que hacerle entender a la familia que la familia es responsable del cuidado y la educación. Pero vio que se castigó eso. Sí, ahora en estos días estaban haciendo la búsqueda de unos 5.000 niños que no están yendo, dicen que les van a quitar la asignación a sus papás. A mí me parece que está bien, el que terminemos con los planes, que en cierta forma... ¿Y eso no termina en problemas de alimentación del niño, en mayores dificultades, no? ¿No es peor el remedio que la enfermedad? A mí me parece que lo que hay que dar son señales. Yo no creo que haya que prever medidas como para que la gente se prive de la atención de sus necesidades esenciales. Me parece que tenemos que dar señales para que el ciudadano común, como en otros países, en Alemania, usted no mandó a su hijo a la escuela y a la hora y media hay un asistente social con un policía en su casa, con mucha amabilidad, y le está preguntando qué pasó, por qué no llevó el niño. No, que estaba gripado. Bueno, señora, está gripado, ¿lo vio el médico? No, todavía no. Tiene que verlo. Y usted lo sanciona con un policía de por medio. Nosotros acá hay decenas de miles de niños que dejaron la escuela, dejaron el liceo. Bueno, la deserción del liceo es tremenda. Ese chiquilín queda absolutamente alienado. Por buena persona que sea, ¿cómo compite en este mundo en el que necesita recursos para comprar bienes y servicios? En un departamento que es maravilloso, pero que es caro. Vivir en Maldonado es caro. En un país que es extraordinario, de los mejores de América, pero es caro. Acá si una familia no tiene 80 o 100 mil pesos, no puede cubrir las necesidades esenciales. El salario nuestro, el salario nacional, está en 23.000 pesos. Y que gana un salario mínimo nacional no puede vivir. No puede vivir. En consecuencia, me da la impresión de que, claro, esto tiene que ver con el volumen de recursos que manejamos. Me parece que nos ha faltado decisión para hacer una optimización del gasto. Creo que gastamos mal, creo que gastamos mucho, y creo que nos gastamos en los sectores definidos. Y si yo tuviese la posibilidad de priorizar, porque siempre se prioriza, la sábana se corre para arriba, para abajo, pero uno define. Yo priorizaría en primera infancia, pero así completamente, yo haría un seguimiento. ¿Qué pasa con estos cientos de chiquilinas que tienen 15 años y están embarazadas? ¿Quién las está siguiendo para saber si ellas están yendo
hacer el control pediátrico para saber si el niño no nace con un hándicap. ¿Quién se está preocupando por su alimentación? Son niñas. 15 años es una niña. ¿A quién le estamos poniendo esa tarea de controlarla? La problemática del embarazo adolescente. Allí son 200 niños. ¿Cómo van a ser esos 200 niños? Esos 200 niños van a ser como yo, que va a ir a la escuela, a la universidad, al posgrado, y va a armar una universidad. Ese niño, que además proviene de un contexto de enorme vulnerabilidad, para él está naturalizada la prostitución, la violencia, el abuso sexual, la droga, está naturalizado, la cárcel. Cuando yo estuve en el Instituto Nacional de Menores, hice una pequeña pesquisa, el 95% de los chicos que estaban en Inter, era normal estar en el Inter. El 95%. ¿El Inter era? El Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil, los jóvenes infractores, eran los que estaban presos, ahí en Canelones, en la colonia. 95%, el 87% eran analfabetos completos, no hicieron primero escuela. El 95% tenían consumo crónico de droga. Y casi el 100% provenían ¿de dónde? De infiernos. De familias donde el padre estaba preso, la madre estaba presa, violencia, abuso. No puedo sacar... Familias donde el delito es una tradición. Donde el delito está naturalizada, y donde la marginalidad está naturalizada, y donde esa persona no ha incorporado los valores para decir, no, yo tengo que estudiar para poder vivir honestamente y no tener que salir a rastrillar, como dicen ellos. Salimos a rastrillar. ¿Y en aquel momento usted qué hizo con esos números? Con esos números nosotros mantuvimos una actitud muy decidida. Me permito tener el honor de haber creado la primera mesa de negociación colectiva con el gremio, y me puse toda la semana yo a trabajar con ellos allí, semana a semana, y con los funcionarios, porque los directores establecemos direcciones, no hacemos la operativa. Logramos una multiplicidad de propuestas que logramos reducir sustancialmente la cantidad de jóvenes que reincidía, y esencialmente generamos un pool de propuestas de capacitación no formal. Creamos un taller de carpintería, un taller de metalúrgica, había una panadería, donde la inmensa mayoría de estos chiquilines se fueron con un oficio. Es más fácil que esa persona, mañana es panadero, si hay una persona que sabe de pan, usted no va a estar desempleado. En algún lugar lo van a tomar, porque las panaderías necesitan a una persona, ni que hablar una persona que suelde, o un electricista, o un carpintero. Bueno, los que pudimos, en el periodo en el que yo estuve, se fueron con esas capacitaciones, y felizmente nosotros pudimos, hacíamos una medición en el tiempo que estuvimos de cuánto reincidían. La mayoría entraban y salían. Pudimos bajar un par de decenas de puntos, cuánto los reinciden. Sabe que lo que le decía en el arranque de la entrevista, esto no es casual que se nos haya ocurrido hablar con una persona que estuvo hace 25 años sí. En el INAME, sino... lo que hoy conocemos como el INAU, pero digo, hoy es INAU porque se transformó. Hoy es INAU. ¿Fue un cambio de nomenclatura nada más o hubo un cambio más profundo? En realidad el gran paso fue la separación del INISA. Del INISA, la creación del INISA. De los jóvenes infractores. Y el INAME se quedó trabajando esencialmente lo que nosotros llamamos políticas de amparo, que son políticas con niños normales que esencialmente han tenido carencias por la pobreza de su familia. Ahora, Marcelo, y entienda la pregunta. Sí. ¿Esto que nos pasa hoy con jóvenes y adultos es un fracaso de aquellas políticas? Porque en definitiva en aquel momento eran niños, hoy han pasado 20 años. Sí, es un proceso. Es un proceso de deterioro que se ha ido dando, en el que desafortunadamente el Estado... O sea que la rueda no se pudo cortar, esa inercia no se pudo cortar. No se pudo, pero además teníamos 45.000 niños cuando yo entré, 2001. 65.000 a fines del 2001, o casi el 2002. Hoy hay 111. Teníamos, que quiere decir que se tenían que encargar de la alimentación, que vivían en dependencias de que eran responsabilidad directa o indirecta del INAU. 50.000 niños es mucho. Arrancamos con 45.000, llegamos a unos 65.000, luego la población dejó de ser solo de INAU y se transformó en una población de casi 200.000, un poquito más de 200.000, pero ahora estaba mirando para venir a la entrevista, leí un poquito en qué anda el INAU, están en 111.000 niños en todo el país.
no los atiende solo el INAME. El INAME atiende un 30% con sus propios servicios. Cuando yo fui presidente eran 1.200 servicios, clubes de jóvenes, clubes juveniles, clínicas psiquiátricas, clínicas para discapacidad, centros de adicciones, y está el gran aporte que hace la sociedad civil en su conjunto, que por la vía de convenio son las ONG que le venden servicios al INAU, y el INAU le compra, y por ejemplo un CAIF tiene una dependencia económica del INAU, pero no son los funcionarios del INAU los que están desarrollando la tarea, ¿verdad? Y ahora, cuando eran 45.000 niños, sí, ¿era lo lógico o en altos porcentajes de que se pudiera hablar bien de la superación de esos niños? Sí, ¿O algún caso se mostraba como una chapa porque no era lo normal que un niño se transformara en un profesional, que terminara el liceo? Porque cuando usted me habla de 45, hoy que hablamos de 100 y pico, ¿qué tenemos que decir? ¿Que van a haber más de 100.000 adultos o jóvenes dentro de un tiempo que van a ser un problema para esta sociedad? No va a suceder ahora, y no sucedió en aquel momento. La inmensa mayoría de aquellos niños, cuando recibían el beneficio de atender de una familia sustituta, la internación a veces en algún centro del INAU o la internación en algún centro privado, a veces teníamos una alternativa que se llamaba familias alternativas. Habían familias a las que se les pagaba determinados montos, familias bien constituidas, para que pudieran cumplir la tarea que no podía cumplir la familia pobre, o a veces desintegrada, o a veces con personas psiquiátricas, que eran los papás de esos niños. La inmensa mayoría de esos niños transitaron por un desarrollo normal, y no son jóvenes problemáticos ni infractores que hoy están distribuidos a lo largo y ancho del país. La población problemática era aquella que estaba vinculada a Interg, que no llegó en el caso mío, llegamos a tener 800. Entonces, seguramente gran parte de esos 800 hoy estén presos como adultos, ¿verdad? Pero el INAU actualmente y el INAME son instituciones que cumplen funciones y logran reencauzar estas vidas, estas historias, y yo mismo me permití firmar los documentos para jóvenes que se fueran a estudiar a otros lugares, a hacer carreras universitarias. INAME o INAU hoy, entre otras tareas, cumplía la tarea paternal, que significa que todos estos chiquilines tenían que ir al jardín de infantes, a la escuela, a la UTU, muchos de ellos solo, y se iban, en vez de ir a vivir a su casa, iban a vivir al hogar del INAME. No es que esta población, estamos condenados a que van a haber decenas de miles de zombies no. Hay un porcentaje de esa población a la que debería atenderse en forma más especializada, que es la población que, más allá de la condición de amparo, que tiene que ver con situaciones de pobreza, está vinculada a cuestiones psicopatológicas, que a veces cuesta entenderlo porque hay que saber de psicopatología. El chico que tiene una problemática de drogas, el chico que tiene una problemática de drogas tiene una problemática terrible, que desafortunadamente en Uruguay todavía no está siendo atendida. Más allá de que, si viene, se sienta conmigo cualquier director de adicciones, acaba de decir, no, Marzano, mire que tenemos... Usted hable con una mamá y pregúntele a una mamá qué hace cuando tiene un hijo que está en una adicción. En un país donde además se legalizó la marihuana, y algún trasnochado más anda pensando en la legalización de otras drogas. Porque perdieron la guerra allá con la ley seca en Estados Unidos. En Estados Unidos se podrá perder, pero en Uruguay, que somos 4... la legalización de las drogas es la entrega más desgraciada que puede hacer el Estado al cumplimiento de un derecho que tenemos que cumplir hasta el último momento. Hay que localizarlos uno por uno y tratar de resolverlos. Y hay que invertir no solamente en el plano asistencial de los servicios de ACE. Pero veo que hay muchos especialistas que dicen que esa batalla está perdida, incluso a nivel internacional. Y dicen, no, hay que tratar de encontrarle la vuelta contra el narcotráfico, no se puede.
Yo hace 39 años que trabajo, y no necesariamente especializado en droga. He visto muchísimas personas que han transitado por procesos de droga y cuando han decidido poner de sí y han recibido respaldo. No, eso sí, se han la recuperado. adicción, Sí, yo sí. lo decía en esto de la legalización, Sí, que sí. en algún momento se habló de que iba a bajar los niveles en cuanto al narcotráfico, que no hay que ir contra el narcotráfico. Aumentó. El consumo aumentó. Están aplaudiendo. Los narcotraficantes están esperando que legalicemos algo más. Aumentó. Y lo más dramático, porque a mí si bien una persona me dice, Marzano, yo a los 40 años, los fines de semana vengo y me gusta fumarme un porro. Yo le voy a decir, es cancerígeno y tiene efectos psicotrópicos. Pero si tiene 40 años, lo mismo que puede hacer con su sexualidad, no le voy a decir con quién se tiene que acostar, me parece está bien, además, si es lúcido, está eligiendo qué hacer con su vida. El problema es que la legalización de la droga trajo una problemática de la que no se ha hablado demasiado, que es la infantilización de la droga. Porque la droga está permitida a partir de 18 años, y el que tiene 17 años y 10 meses, ¿qué hace? ¿Ese no se droga? Ese se droga más. ¿Y quién le compra la droga? ¿En la farmacia o en el mercado negro? Sigue existiendo el mercado negro. Se la compra el que tiene 18 años y 2 meses, el amigo. Y lamentablemente... Sí, por fuera del mercado la compra el de 17, no tiene problema, ¿no? La compra de 17. Pero ahora, a mi modo de ver, yo no tengo una cuantificación de esto, a mi modo de ver aumentó la cantidad de jóvenes menores de 18 años que consumen droga. Y además la evidencia científica dice que también los efectos perjudiciales para el cerebro son mayores si usted tiene 14 años. Ni que hablar si tiene 10. Y hay niños de 10 que se drogan, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahí dimos una batalla que fue un error, se los he dicho en la cara, pero bueno, yo no he tenido potestades para tomar decisiones en estos terrenos. Sí constato como profesional de la salud mental que los psicólogos estamos de parabienes, ¿no? Irónicamente digo, estamos todos locos de la vida, porque está el volumen de trabajo que tenemos, que tienen los jóvenes, yo ya tengo mucho menos porque estoy en un proceso de retiro, ¿no? Es extraordinario. Droga, ansiedad, estrés, depresión, ataques de pánico, por suerte la gente ahora consulta, y la problemática de la salud mental es una problemática enormemente compleja que hay que abordarla. Es otro de los grandes titulares que hay que Es otro de los grandes titulares que todo el mundo además todo el mundo lo transmitió y dijo, vamos a, lo que sucede es que no es fácil abordarlo, ¿verdad? Doctor, perdón, psicólogo, siempre decimos no pensar en utopías, en que nadie tiene la varita mágica, pero sí. Si usted pudiera tener la posibilidad de plantear algo para que se haga en este momento en base a lo que fue su experiencia de hace 20 años atrás, sí. ¿Qué debería hacer el gobierno? Y una coordinación de esfuerzos, ¿no? Generoso, sumarlos a todos, no hay gente muy valiosa que sabe que a veces no son del partido, a veces no son de la política. En materia de políticas de infancia me parece que debería definirse inequívocamente una política de Estado, ¿no? Independientemente de quién ganó. Hay gente desaprovechada, dice usted, porque no tiene el color partidario lamentablemente en estos temas, ¿no? Donde no habría que mirar. Hay gente desaprovechada. Habemos personas desaprovechadas. ¿Usted siente que es una persona desaprovechada? Yo soy una persona desaprovechada por lo pronto. Algunos me consultan, ¿no? Pero yo que he estado trabajando durante... ¿Pero que le gustaría trabajar a nivel nacional o departamental? No, en realidad no es lo que me gustaría. Creo que siempre hay que plantearse cuestiones de naturaleza modesta. Me parece que en el plano departamental se podrían hacer muchas cosas en estos temas, y más allá de las buenas intenciones, y no tengo absolutamente ninguna duda con los quienes gobernaron y quienes van a gobernar, no son tareas sencillas. No son tareas sencillas. Es mucho más fácil manejar la economía de un departamento o manejar las obras viales, ¿no? Esto requiere una multiplicidad de dimensiones que no siempre son lógicas, ¿verdad? Yo, si tuviese... Sí, cuando se dice vamos a trabajar en salud mental, vamos a trabajar en aspectos sociales. Bueno, bien. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿O quiénes lo van a hacer, se pregunta usted? ¿Quiénes lo van a hacer? No podemos poner un carpintero a trabajar en materia de salud mental, ¿no? Yo no podría ser director de Silsa definiendo obras, ¿no? Hay personas que sabemos de algunos temas, ¿no? Además, la problemática de la salud mental es multidimensional. No es una sola patología, porque no hay una sola causa. El joven que está a 2 cuadras acá cuidando coche,
¿Qué diagnóstico tiene? ¿Es drogadicto? Va a decir alguno. No, tiene una múltiple patología. Es drogadicto, está desnutrido, tiene un trastorno psiquiátrico y seguramente fue abusado. ¿Qué diagnóstico le ponemos? Es un combo. Es un combo. Y muchas veces una patología... Qué difícil es tratar a una persona con un combo. Sí, claro. Y muchas veces una patología condiciona a la otra. Yo estoy convencido que muchas veces las adicciones son una consecuencia del grado de marginalidad que tiene el chiquilín. Párese usted mañana cuando se levante y hable con uno que está durmiendo allí en un zaguán. Por suerte tuvo techo, no quedó en intemperie, pero estuvo durmiendo con frío. Pregúntele qué hizo. ¿Se drogó? Porque si no, no soportaba el frío. Se drogó una vez, 2 veces. ¿Y cómo se droga? Y se droga con lo que puede drogarse, con pasta base o con pasta cocida. Lo más barato. Y sobrevive. Esa persona inmediatamente comienza a tener trastorno psiquiátrico, incluso hasta una psicosis. Si esa persona tiene una vulnerabilidad genética, entre un mes puede estar delirando en la calle, como hay varios delirando en la calle. Usted los ha visto, lo ha visto todo el mundo delirando. Sí. Esa persona es una psicosis aguda, no es una esquizofrenia. Esa es una psicosis tóxica. Ese muchacho ha consumido tanto que su cerebro ha quedado alterado desde el punto de vista psicofisiológico y su respuesta natural es la psicosis. ¿Cómo sale ese muchacho de la calle? Usted le dice, pero Juancito, jugamos al fútbol juntos, vos sos una buena persona, ¿por qué no te vas a tu casa? ¿Y por qué no se va a su casa? Porque se peleó con la madre. Si a la madre fue la primera que le robó para poder consumir. Y la madre, algunas se agotan, hay algunas que se mueren tratando de ayudarlo, pero hay algunas que se agotan, y si no es la madre, es el padre, que no logra entender esto que tú y yo estamos entendiendo, y es que esta es una persona enferma, pero además es insoportable, se pone a la casa, su patología, la adicción, su falta de hábitos, su agresividad, su impulsividad, hace que vivir con él sea enfermizo. Estás un mes con esa persona y termina más enfermo y que estás con él que él. Entonces, ¿qué hacemos con él? Bueno, esa persona, si el Estado no tiene capacidad para brindarle algún tipo de respuesta en alguna de estas dimensiones, se va a morir en la calle, como se murió uno anoche, en Punta del Este, creo. Sí. Con una fractura en una pierna, mal curado, mal alimentado, sin familia, buena gente. Lo conocí y alguna vez hasta alguna propina le di. Hasta que no entendamos que esto es suficientemente complejo, que esto no permite. No somos muy hipócritas como sociedad, no lo ponemos abajo, no lo barremos abajo de la cama. Sí, claro que no lo veamos, no lo tapémoslo. No. Lo que sucede es que esas personas todavía no han tenido un hijo con droga. Hasta que no te pega de cerca. El día que tienes un hijo con droga, quédate un día en la calle y dormí con ella. Yo siempre digo que una cosa que enseñan, obviamente, yo soy un profesional de la salud, a veces la gente estamos confundida y creemos que no nos está yendo bien cuando en realidad nos está yendo bien. Yo les digo, mira, andá una semana, estate una semana en la puerta de entrada del hospital de Maldonado. Y mirá, nada más, mirá. Si te acostaras en la cama y fueras paciente, vas a aprender lo que no aprendiste en 20 años. Y vas a revalorizar lo que no has revalorizado. Porque acá estamos complicados, porque no cambié el auto, porque esto, porque bajaron las acciones, porque... Maldonado es un gran departamento, donde la inmensa mayoría... Maldonado tiene el índice más alto de empleo y el índice más bajo de desempleo. Es un departamento extraordinario, tiene una enorme economía. Evidentemente, la atención de estas cuestiones dejan una mancha un poco oscura, que en otros lugares ni siquiera se dialoga de estas cosas. Marchaste y andate para Maldonado. Estás en Cerro Chato y no te da, andate para Maldonado. Y entonces Maldonado está lleno de gente que viene a qué? Viene a buscar un horizonte, un futuro. Viene a buscar ser feliz. Estos muchachos que están cuidando coches allí no quieren ser felices. Esos muchachos que no tienen dónde dormir, no tienen dónde ir al baño,
no tienen dónde ir al baño, porque no tienen baño, ellos no quisieran tenerlo. A mi modo de ver, obviamente yo soy una persona que no tengo un énfasis muy claro en estos temas, mis valores no son económicos, son esencialmente sociales, soy una persona educada, que tengo información y formación, seguramente el común de la gente va a decir, Marzano es un poco exagerado, lo admito. Yo no pretendo que todos tengan mi sensibilidad, mi percepción. Pero me parece que los gobernantes, después que asumen que tienen que gobernar para 212.000 personas, tienen que mirar a todo. O el que está en un municipio, tiene que mirarlo a todo. No digo que no quieran hacerlo. Los resultados son que en algunos terrenos todavía estamos lejos, ¿verdad? A mí me preocupa mucho el tema de la violencia familiar, que lo conozco sobradamente. Y la violencia con niños y con ancianos. Hay que empezar a hacer cosas. Preventiva seguramente, pero hay que empezar a hacer cosas. No le pregunté nada de política, se nos fue el tiempo. ¿Quiere tirarme un título? Tíremelo. Es necesario seguir hablando de política. Terminaron las elecciones, hicimos un gran esfuerzo. ¿Quedó mal herido o no? Cortito. Quedé disgustado por la votación que tuvimos. Yo creo que merecíamos sacar más de 1.000 votos, ¿no? Y creo que merecíamos llegar a la Junta Departamental. Creo que Maldonado merecía que el Partido Colorado pusiera dos ediles en la Junta Departamental, entre otras cosas para que el gobierno no tuviera mayoría absoluta para hacer lo que se les antoje. Ahora tienen 21 ediles, si quieren, ni convocan a la Junta Departamental. Yo aposté a hacer el segundo edil, sabía que el primer edil iba a ser nuestro amigo Eduardo Elige, por razones obvias, ha tenido un gran trabajo, y lo felicito acá. Pero yo pretendía hacer el segundo edil, se lo dije al propio Abella en su momento, y a Antía, pero lamentablemente tuvimos unos cuantos compañeros que en vez de trabajar a favor, trabajaron en contra, y bueno, nos faltaron unos votos, y quedamos con un partido testimonial, sacamos menos votos que en la elección anterior, y menos votos que en la elección del 2010, el partido está complicado. Yo hace muchos años que estoy trabajando, hice un gran esfuerzo, y ahora mi rol va a ser esencialmente estimular a los que tengan ganas para que sigan luchando, ¿no? Yo tengo prioridades personales, familiares y temáticas como esta, dirijo una universidad, soy un investigador, tengo muchas cosas para hacer, seguiré colaborando, si alguien me llama, con mucho gusto daré mi opinión, si no me llaman, seguiré viviendo como un ciudadano, tengo una familia que funciona relativamente bien, pero me gustaría vivir en un departamento que fuera un poquito más solidario y humanista, ¿verdad? Lo felicito por la fiscal. Bueno, habría que felicitar a la madre más que nada, que es la gran responsable. Sí, muchas gracias. Sí, Fiorella está en una compleja tarea. Vaya si lo es. Compleja tarea con su tarea, su multiplicidad de funciones y de procesamientos y de casos, también señala un poco estas cosas que hablábamos. Gracias por estar aquí. Con gusto por invitarnos. Cerramos el trabajo de nuestro compañero Alberto Olmedo a través de las redes y del canal 56. Hacemos una pausa, ya venimos.